Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Sí, nos escucharon, pero solo con ustedes. Tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque ahí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba a mi papá súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron a 10 de la noche y nada. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por estar en sintonía de este espacio de la entrevista de Radio YSUCA. Les saluda Kenia Gómez. Este día vamos a hablar sobre las fosas clandestinas, específicamente sobre el estudio sobre el caso de Chalchuapa. Nos acompaña este día para abordar este tema Héctor Carrillo, director de Acceso a la Justicia de FESPAD. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Héctor. Muy buenos días, gracias a YSUCA por el espacio. Un saludo a toda la radio escucha, pero también a las personas que nos sintonizan por las distintas redes sociales de la radio, ¿no? Un saludo desde la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD. Muchísimas gracias. También está con nosotros Kerlin Belloso, abogada de la Dirección de Acceso a la Justicia, también de FESPAD. Ella nos acompaña de manera virtual. Muy buenos días, Kerlin, bienvenida. No la escuchamos, Kerlin. ¿Sí me escuchan? Ahora sí. Buenos días, para ustedes dos y también para las personas que nos escuchan a través de la radio y las que nos sintonizan por las diferentes redes sociales. Un saludo. Gracias, así es. Como lo han dicho nuestros invitados, pues estamos transmitiendo vía Facebook Live. Por ahí pueden seguir la transmisión de esta entrevista y también por ahí puede participar ya cuando sea la hora de las participaciones. El día de ayer, Héctor, FESPAD presentó el estudio sobre el cementerio clandestino de Chalchuapa, El Salvador y la narrativa oficial desde la cobertura periodística. Este estudio sistematizó y también hizo un análisis de 113 notas que se publicaron en la prensa escrita entre los meses de mayo y octubre de 2021. Y antes de comenzar quisiera dar algunos datos que ofrece el estudio para contextualizar este tema también de los cementerios clandestinos. Y lo aborda el estudio de la siguiente manera, que entre 2014 y 2020 la Fiscalía había registrado 25.090 denuncias de personas desaparecidas y la mayoría pues son niños, niñas, adolescentes y jóvenes. También según datos publicados por un medio escrito de comunicación, entre 2015 y 2017, las autoridades habían localizado los restos de 2.210 víctimas, esto en diversos sitios utilizados como fosas y cementerios clandestinos. Esto para que quienes nos escuchan tengan una idea de la magnitud de este problema de las desapariciones. A partir de este estudio, Héctor, sobre el hallazgo del cementerio clandestino de Chalchuapa, ¿qué fenómenos nos devela en el tema de las desapariciones? Bueno, muchas gracias de nuevo por el espacio. Quizás antes de entrar a hacer referencia a la investigación, yo quiero aprovechar esta oportunidad que la radio YSUCA da de dirigirse a la población en general para transmitir algunos mensajes. En primer lugar, un mensaje de solidaridad a la familia Ramírez y a todas las víctimas de graves violaciones ocurridas durante el conflicto armado. El día de ayer hubo un pequeño evento acá en el Parque Cuscatlán, en el memorial a las víctimas del conflicto armado. Es un caso bastante emblemático y que creo que refleja el drama de lo que la guerra representó y particularmente
una guerra producto de un Estado cooptado por grupos de poder que manejaron para intereses muy particulares la institucionalidad, y que desembocó en un protagonismo de las Fuerzas Armadas en la vida política, desembocando en situaciones graves como el de la familia Ramírez, donde 6 miembros de la familia pues fueron desaparecidos ya hace 40 años de ese lamentable hecho, y siguen pidiendo justicia. En ese mismo sentido también nuestra solidaridad con las familias de la masacre del Zumpul, que también por ahí estaba una nota de un evento que estaban realizando hace 42 años ya de esta situación, y que se suma a todos estos hechos ocurridos durante el conflicto armado. El Salvador tiene una larga historia de un ejercicio inadecuado del poder que va en detrimento de los ciudadanos, las ciudadanas de El Salvador. Alrededor de 600 víctimas en la masacre del Zumpul, y ese hecho, al igual que el de la familia Ramírez, sigue estando en la impunidad, ¿no? Y hay algunas demandas concretas hacia la institucionalidad del Estado. Y aprovechando ese espacio también, Mayo tiene varias cosas, ¿no? Y creo que a esa larga historia de hechos lamentables, hay que decir que Mayo también representa la desaparición y muerte del poeta salvadoreño Roque Dalton. El 10 de mayo es la fecha en que se conmemora, se recuerda al poeta, ¿no? Y se recuerda también que es un hecho que está en la impunidad. Vaya también para la familia Dalton, y creo que un mensaje de solidaridad para la familia Dalton, y que creo que ese dolor también es dolor de toda la ciudadanía, al igual que los graves hechos ocurridos durante el conflicto armado. Creo que hay generaciones que quizás poco conocen de los hechos que rodearon la muerte del poeta Dalton. Yo estaba por ahí desempolvando un artículo que a mí me parece bastante ilustrativo para alguien que quiera informarse de manera general sobre eso. Aparece en la revista Cultura. Esta revista creo que es del año 2005, está disponible en la web. En la página 113 hay un artículo que plantea las distintas versiones sobre el asesinato de Roque Dalton, y yo hacer el llamado también a que revisemos esa parte. Este es un caso también que está abierto, al igual que otros casos. Pero también la historia de El Salvador no se queda solo en esas graves violaciones ocurridas durante el conflicto armado, y aquí quiero mandar también otro mensaje de solidaridad con todas las personas y las familias que han sido víctimas de alguna captura arbitraria ocurrida durante lo que va de la vigencia del régimen de excepción. Múltiples han sido los casos que han trascendido a través de las redes sociales y de medios de comunicación sobre personas que no están vinculadas de ninguna manera a ningún hecho delictivo, y sin embargo ha habido un uso arbitrario del poder, como en el pasado, que termina afectando derechos fundamentales de la población, al punto incluso de perder la vida en manos del Estado, como ha trascendido, que ha ocurrido en algunos centros penitenciarios, ¿no? Son varias ya las muertes de personas que o han sido agredidas, o incluso salió una muerte por la falta de acceso al medicamento, ¿no? Muy lamentable. Y en ese sentido, nuestra solidaridad para todas las personas, los familiares y las víctimas mismas. Es reiterado también, y esto lo puede observar cualquier ciudadano, cómo hay aglomeraciones afuera de las oficinas de la Procuraduría General de la República. Hoy por la mañana nada más pude pasar por una de las oficinas y hay gente durmiendo afuera de las oficinas esperando ser atendida. Pienso que son cosas que no deberían de estar sucediendo, pero ocurren, ¿no? Y en ese mismo sentido, y perdón que me extienda, pero también creo que vale la pena hacer el llamado al nuevo procurador a que le ponga atención a esta situación, a la Procuraduría, que ejerza la labor que le corresponde, que es ejercer la defensa de las personas, es decir,
velar por el debido proceso de todas las personas y sobre todo ponerle particular atención en casos evidentes de uso arbitrario del poder. Una publicación de un medio de comunicación también sobre declaraciones de una procuradora auxiliar, ¿no?, que ponía en evidencia su frustración por el mal manejo que se está haciendo en los juzgados de estos procedimientos, ¿no? Personas que tienen... El ciudadano, la ciudadana no debería demostrar su inocencia porque existe una presunción. Sin embargo, en un contexto tan terrible como el que puede implicar por una persona de detención, se ofrecen elementos de prueba para demostrar arraigos, para demostrar inocencia y no están siendo tomados en cuenta. En ese sentido, hacer el llamado también a los jueces, a las juezas, a que ejerzan su papel apegado a la Constitución, a las leyes y a los tratados internacionales que son leyes de la República, y que evalúen en cada caso la existencia de arraigos para que las personas por lo menos puedan enfrentar los procesos con medidas sustitutivas, sobre todo en aquellos casos que es evidente alguna arbitrariedad. También en ese mismo sentido, hacer un llamado al respeto al ejercicio profesional de la abogacía. Hemos escuchado versiones, y quiero decirlo, incluso de una empleada de la PGR, sobre que las personas que ejerzan la defensa, los abogados o abogadas que ejerzan la defensa de personas que han sido capturadas en el marco del régimen de excepción, solo por el hecho de haber sido capturadas en este marco, no porque estén involucradas en ningún hecho delictivo ni nada, que tampoco tendría que ser motivo para lo que nos afirmó esta empleada, van a pasar a un banco de datos como supuestos colaboradores de miembros de pandillas. No estamos hablando, si eso fuese cierto, que es la versión que dio una persona por ahí, que ojalá sea solo un comentario muy personal y no sea una cosa institucional, pero estaríamos hablando de la criminalización del ejercicio profesional de la abogacía, un hecho muy preocupante a nuestro juicio, ¿no? Eso eran algunas cosas que quería aprovechar este espacio para referirme. La investigación que dio a conocer ayer FESPAD justamente tiene que ver con otro de los problemas que enfrenta el país, producto de el inadecuado manejo del tema de seguridad durante décadas. Y quiero ser enfático que los problemas de seguridad y el mal manejo de este tema no surge en este gobierno, viene de décadas. Si pudiéramos señalar algún punto por darle alguna referencia en el tiempo a cuándo se le tuvo que haber puesto atención a este tema, de manera general lo tiene que hacer el Estado, pero si queremos ubicar una fecha histórica, ya por los años 2000 era momento de ponerle atención de manera particular al tema de las pandillas, ¿no? De manera general, pues obviamente a todos los hechos delictivos, pero era un fenómeno que venía en crecimiento y que en ese momento se empezó a abordar de una manera bastante instrumental. Una instrumentalización del tema de seguridad que pasó por todos los gobiernos de turno y que creemos que también en la actualidad ha estado sucediendo, con la diferencia que el gobernante o los gobernantes, los funcionarios, las funcionarias de turno tienen la oportunidad de rectificar lo que ya quienes salieron no lo hicieron, ya no pueden hacerlo, ¿no? Ha habido una instrumentalización que ha permitido que fenómenos como la alza de homicidios, las extorsiones, vengan en ascenso, ¿no? Permanezcan en el tiempo y los abordajes que se hacen no son sostenibles. Las desapariciones, por ahí por los años 2002, 2003, justamente aparecen en el escenario. Es un drama humano cualquier desaparición por todo el impacto que tiene de manera permanente mientras no se haya ubicado a la persona. Y entonces, específicamente en un caso pues de consternación nacional que yo creo que llamó la atención de todos en El Salvador y a nivel internacional, como lo es el descubrimiento de la fosa de Chalchoapa, ¿no? Se ha hecho esta labor desde FESPAD de tratar de sistematizar la información
que vale la pena reiterarlo también, existe y es posible tener acceso a ella gracias a los medios de comunicación. Sin la labor profesional y valiente de periodistas, hombres y mujeres, no podríamos tener ningún dato sobre este caso, ya que se ha decretado reserva sobre el mismo. Y bueno, la reserva, si bien de repente puede ser necesario en algunos procesos para evitar que se frustre el objetivo del proceso, en un caso como este, por la magnitud que tiene, la información debe de fluir. La población tiene que conocer qué es lo que pasó ahí, cómo es que pasó, cuáles son las causas, pero sobre todo, qué se va a hacer desde el Estado para que no vuelvan a ocurrir este tipo de hechos, ¿no? Y eso es una falencia que la pone de manifiesto este caso, y por eso decidimos sistematizarlo de tal manera de proporcionarle a la población, a las instituciones de seguridad, una herramienta de evidencia de los errores que se han cometido en el abordaje del caso, ¿no? El fenómeno de las desapariciones está presente en el escenario de seguridad pública. Abril reportaba creo que alrededor de 10 casos de personas desaparecidas a pesar del régimen, por ahí lo sacó un medio de comunicación también. Insisto, la importancia de la labor de los medios de comunicación, porque de hecho ha habido bastante restricción a el acceso a la información en este tema. Entonces, la investigación pretende sistematizar la información que dieron a conocer los medios de comunicación. Quiero aclarar eso, que no se ha tenido acceso a ningún expediente judicial, y eso lo digo por algunos comentarios que surgieron en torno a que hay reservas sobre el caso, pero también nos interesa contribuir con la institucionalidad del Estado a darle una mejor respuesta ante este tipo de hechos. Aparte de la investigación, y aquí me adelanto un poco, quiero comentar que en este ánimo de apoyar a la institucionalidad del Estado para que responda adecuadamente ante este tipo de hechos, vamos a lanzar una campaña en las próximas semanas para dar a conocer los mecanismos que se pueden activar ante un hecho de desaparición. Bueno, vamos a estar atentos a esa campaña que haga FESPAD. También un punto central de esta investigación es, pues, cuál ha sido la narrativa, ¿verdad?, de los titulares de instituciones de justicia y seguridad sobre estos asesinatos que conocimos a través de los medios de comunicación, como ya lo decía Héctor, sobre este caso específico del cementerio clandestino de Chalchuapa. Hablemos sobre eso, Kerlin. ¿Qué nos detalla este estudio que ha hecho FESPAD sobre cómo los funcionarios y cómo las instituciones del Estado han tratado este caso? ¿Cuál ha sido la narrativa institucional? Sí, bueno, muchas gracias nuevamente. El documento lo que nos revela es, la aptitud o la actitud que tienen los funcionarios de justicia, en este caso, de mantener un silencio estatal en cuanto a el victimario, en este caso Osorio, ¿no? Es preocupante porque no se trata de cualquier persona. Las noticias nos indican que Osorio había sido miembro de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, las autoridades lo que tratan es de vincularse de esta persona que en el 2011 había sido expulsada, ¿no?, de la policía. Y es preocupante porque en este problema de las desapariciones, en un primer momento, como bien lo decía Héctor, ya veníamos hablando allá desde el 2003 que sucedían el tema de las desapariciones y que ya no solo estaban vinculadas a miembros de grupos pandilleriles, sino que también el fenómeno denota la participación de personas particulares, la participación, como en este caso, de policías. En un primer momento lo que se nos manifestaba era que esta persona ya no era miembro de la policía, pero acá es preocupante los procesos de selección y de reclutamiento que se dan en las instituciones públicas, iniciando desde la Academia Nacional de Seguridad Pública. ¿Cuáles son los filtros o la necesidad que desde las autoridades se replantee
cómo son los procesos de selección y también algo que la ciudadanía posiblemente no tenga mayor acceso es en el tema de darle seguimiento a la actuación policial, los mecanismos internos de controlar, por ejemplo, el actuar de la policía. Según las notas periodísticas, Osorio ya había sido condenado por hechos de violencia sexual. Tenía un patrón, según ex compañeros de él, de ejecutar hechos de violencia sexual contra jóvenes y adolescentes, y eso desde que estaba en la Policía Nacional Civil. ¿Cómo es que las autoridades, teniendo a una persona de alto riesgo para las mujeres y a las adolescentes, no habían planteado, no habían visualizado esto? Porque sus ex compañeros, según algunas notas periodísticas, como ya lo mencionaba, hablaban de que ya se había identificado en él ese patrón de violencia sexual. Sin embargo, las autoridades lo que han tratado es de desvincularse cuando el tema de la violencia de género está arraigada en este proceso, y cómo querer evadir una responsabilidad que atañe a todas las autoridades de seguridad pública, sobre todo porque él había sido parte de esta institución. Sin embargo, creo que una de las, lastimosamente las autoridades han tratado de vincularse, de darle reserva total al caso para que la población en general no pueda conocer detalles que podrían incluso salvar la vida a muchas mujeres y muchas adolescentes, porque la pregunta acá es, ¿cuántos Osorios hay en la Policía Nacional Civil, ¿no? Conocemos también de que en un acto sin precedente, por ejemplo, el juzgado primero de paz de Chalchuapa manda el 14 de junio a quitar una publicación, del 14 de junio de la revista Factum, es decir, toda la institucionalidad del Estado a querer silenciar, a querer acallar las voces de un tema que había sido noticia mundial, sobre todo por la violencia sexual y por la naturalización que como sociedad tenemos, posiblemente no, respecto a los temas de mujer, niñez y adolescencia. Entonces, desde la narrativa oficial, no se ha querido como ofrecer muchos detalles en cuanto al tema, porque existe una gran responsabilidad, ¿no? De los mecanismos de selección que se tiene, por ejemplo, en la policía, como lo manifestaba hace unos momentos, ¿no? Kerlin, también este estudio habla sobre este tema, hablando de la narrativa de los funcionarios de seguridad. ¿Cómo es que han restado credibilidad a las denuncias que hacen los familiares de las personas desaparecidas, no solamente de este caso, sino de otros casos de desapariciones? Apelan a estereotipos de género, por ejemplo, cuando dan motivos o razones de las desapariciones de las niñas y las mujeres. ¿Cómo esto afecta a los familiares de las víctimas que pues buscan en las instituciones del Estado pues una respuesta, ¿verdad? Tanto en la denuncia como en la posterior investigación, pero sin embargo lo que encuentran es este tipo de narrativa de culpabilidad a la familia, y en algunos casos, lo ha dicho hasta el mismo ministro, ¿verdad? Que no es bueno estar denunciando en redes sociales. ¿Cómo afecta esto, impacta esto a las familias de las personas desaparecidas? Sí, creo que en un primer momento, desde que una persona decide interponer una denuncia por una mujer o una joven o adolescente reportada como desaparecida, se encuentran en un primer escenario de la estigmatización que realizan principalmente miembros de la Policía Nacional Civil, porque son ellos los primeros, digamos, son el primer filtro para poder denunciar este tipo de hechos. Las familias lo que advierten es ese grado de estigmatización, pero también hostigamiento cuando se realizan señalamientos que no deberían realizarse, sobre todo por funcionarios y funcionarias públicas.
las familias consideran en algún momento de ya no llegar a consultar sobre cómo van sus procesos, porque lo que reciben de parte del policía o de parte incluso de agentes fiscales es cuestionamientos como, por ejemplo, ¿y por qué andaba sola en la noche? O posiblemente, mire señora, ya va a llegar y su hija se ha ido con su novio, y situaciones así que evidentemente, bueno, afectan la dignidad tanto de la persona que está siendo denunciada, que se da el aviso como desaparecida, pero también afecta la dignidad de las familias que están interponiendo una denuncia y que en todo su derecho están de recibir una atención primero especializada en temas de género y fuera de todos los estereotipos de género y de violencia de género que pueda existir en el país. Y también están en todo su derecho de exigir justicia del Estado y de las diferentes instituciones que son responsables de prestar atención a casos de desaparición. Ya mencionaba Héctor, en el régimen de excepción, en el mes de abril habían 12 denuncias de personas desaparecidas. ¿Y cuál es la respuesta que el Estado está dando a estos casos? Evidentemente también existe la violencia y sigue existiendo la denuncia de mujeres desaparecidas, pero no estamos cambiando la cultura de atender a pesar de los diferentes señalamientos que familiares de víctimas, que organizaciones de derechos humanos realizan sobre la mala atención que reciben de agentes tanto de la Policía Nacional Civil, pero también de Fiscalía General de la República sobre la estigmatización a denuncias recibidas en caso de mujeres. Sí, bueno, cuando regresemos, Héctor, vamos a hacer una pausa, pero quiero dejar planteada ya esta pregunta de cómo es que se explica esta impunidad en este tipo de crímenes relacionados a desapariciones y de enterramientos en fosas clandestinas, porque ya usted lo mencionaba anteriormente, esto no es que ha surgido ayer, ¿verdad? El año anterior, esto viene desde hace mucho tiempo, pero ¿qué factores son los que han influido en que vaya creándose esta impunidad y no salgamos de este tipo de problemáticas? Pero eso cuando regresemos, recuerde usted también va a tener la palabra, va a tener la oportunidad de hacer consultas a nuestros invitados y también hacer sus comentarios. Ya volvemos. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7 La Voz con Vos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Palabras sin ataduras. Palabras puntuales sobre aspectos de la realidad. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional. Escúchalo todos los martes y jueves al finalizar los noticieros del mediodía y de la tarde. Y su reprise los sábados y domingos después del noticiero vespertino. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La Voz con Vos. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía.
Si usted nos acaba de sintonizar, pues le comento que estamos hablando sobre las fosas clandestinas y el estudio sobre el caso de Chalchuapa. Está con nosotros Héctor Carrillo y también Kerlin Belloso, ambos abogados de la Dirección de Acceso a la Justicia de FESPAD. Usted puede marcar nuestros números en este momento, el 2275-9501, 2275-9502. También está disponible nuestro número de WhatsApp, 7571-2779. Recuerde que también estamos transmitiendo vía Facebook Live y por ahí también puede dejarnos sus mensajes o sus comentarios. Héctor, mientras nos llegan las participaciones, pues había dejado planteada esta pregunta antes de irnos a la pausa, ¿verdad? Usted decía, esto no es un fenómeno nuevo, ya tenemos bastante tiempo de estar escuchando de fosas clandestinas y desapariciones, pero ¿cómo hemos llegado a este nivel de impunidad? Antes tenemos ya una llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Un saludo ahí a los invitados. Fíjense que eso que ha pasado en Santana es de prestarle mucha atención, porque este señor, como que alguien de arriba lo tenía como sicariato para deshacerse de las personas. Acordémonos que eso lo descubrieron no por investigación, sino que lo descubrieron porque una joven se le escapó y salió gritando, y todavía la asesinó porque no llegó la policía. Luego lo capturan al delincuente ese, averiguan, quizás dijo un nombre que a alguien afectaba, rapidito lo criteriaron y eso se cayó. Quiere decir que este gobierno le da volumen a una cosa y le baja a otra. ¿Cómo es eso? Quiere decir que todas las personas que quedaron enterradas en esa fosa con ese loco delincuente psicópata, ¿dónde está la justicia? Y todavía lo han hecho criteriado. Algo oscuro hay detrás de todo eso. Igual que en todas estas capturas que están haciendo. Todo es política y publicidad. No es una cosa concreta. Pasen buenos días. Bueno, muy buenos días. Gracias por su participación. ¿Tenemos otra llamada? Un audio. Vamos a escucharlo. Adelante. Muy buenos días, Kenia, Kerlin, Héctor. Creo que lo que nosotros estamos viendo ahora es el producto de no comprender a profundidad las raíces de la violencia en El Salvador. Creo que hemos presenciado cómo desde hace algunos años la violencia ha evolucionado, ha cambiado, ha mutado, y parte de ese cambio ha sido por las políticas gubernamentales de seguridad pública, por ejemplo, las manos duras, la supermano dura, el régimen de excepción en la actualidad. Y lo que puedo señalar es una alta improvisación. La pregunta es, ¿cuáles pudieran ser las posibles consecuencias sociales y de seguridad con la improvisación del régimen de excepción? Que sumado ahora hay personas inocentes que están pagando, es decir, que ahora, aparte del régimen de excepción, que ya es una violación a los derechos humanos, hay también personas que no tienen absolutamente nada que ver con delitos, ni crímenes, ni asociaciones, y están pagando. ¿Qué impacto social? ¿Cuál es la mutación? ¿Cuál es el impacto incluso en la misma seguridad que tendremos en los próximos días? Un saludo. Un saludo para usted también. Muchísimas gracias. Voy a darle paso primeramente a Kerlin para que pueda dar respuesta a los comentarios que nos hacían y alguna pregunta puntual sobre el impacto en la seguridad pública que ya nos hacía ver en nuestra radio escucha. Adelante, Kerlin. Sí, bueno, quizás comentar un poco con el primer compañero que daba su aporte. Efectivamente, hay muchas preguntas en torno a cómo esta persona se movía en un ámbito de total impunidad y podía cometer tantos hechos delictivos sin ser detenido
sobre todo porque ya tenía él una orden de captura de diciembre del 2020 y también porque recordemos que es un primer elemento que de los delitos que él cometía fueron realizados en el régimen de cuarentena. Otro elemento importante en torno al caso y es, que según información periodística tenía una orden de captura y Osorio vivía a 1 kilómetro de la subdelegación de Chalchuapa que debía realizar la detención, pero sobre todo llama mucho la atención que siendo él un ex policía no hubiese sido detenido, pues porque era conocido por la delegación policial. También el informe arroja datos como por ejemplo que en la misma colonia donde él vivía, en el mismo pasaje, habían 2 miembros de la Policía Nacional Civil que también residían. Entonces son como muchos elementos que nos permiten preguntarnos cómo era posible que teniendo tan de cerca a las autoridades policiales no se hubiese hecho posible esta detención que hubiese salvado las vidas de esta joven tan valiente que logró huir de su asesino, ¿no? Y hubiera salvado la vida de ella y de muchas personas que se han encontrado en estas fosas clandestinas. Con la pregunta del segundo compañero, quizás es importante mencionar que una de las afectaciones que ya se están viendo es el tema de la detención de muchas personas inocentes en este régimen de excepción que ha limitado toda presunción de inocencia. No se tiene garantía jurídica, no se tiene seguridad jurídica y la población en general creo que está a la expectativa, ¿no? De poder ser la siguiente persona que puede ser detenida, porque conocemos de casos que no tienen ningún vínculo, ninguna situación, digamos, antijurídica por la cual ser detenida, únicamente ha sido detenida por la estigmatización que realizan las autoridades en comunidades, por ejemplo, por ser jóvenes también. Y creo que eso es una de las primeras afectaciones que ya estamos viendo en la sociedad, que se están deteniendo muchas personas inocentes y que existe una crisis de violación a derechos humanos. El Estado salvadoreño está incumpliendo de manera reiterada la obligación que tiene tanto en pactos internacionales sobre su responsabilidad de proteger y promover, pero sobre todo garantizar los derechos humanos. Entonces creo que por ahí me quedaría. Sí, gracias. Bien, le damos paso a Héctor también para que pueda responder a las participaciones. Gracias. Yo creo que con el primer comentario, creo que hace referencia un poco también a lo que se hablaba de cuáles fueron los discursos que predominaron con eso de subirle y bajarle el volumen a algunos temas, ¿no? Y nosotros y nosotras insistimos en FESPAD que las autoridades deben de ver en la sistematización de este caso una herramienta para identificar errores. Por ejemplo, la primera reacción de las autoridades de seguridad ante el caso es tratar de desligarse de la figura de Osorio, porque obviamente había sido un policía, ¿no? Otra reacción, y que está reflejada en los medios, aparte de decir, miren, él no es de la policía, y aquí no se trata de echarle la culpa a nadie, declaraciones más o menos en ese sentido fueron desde la policía. La otra gran declaración o lo otro que se puso en escena es decir, miren, hay que tener cuidado con los padres de familia, deben de tener cuidado con sus hijos porque se andan exponiendo, no hay que publicar en redes sociales. Entonces, ese es un error que lo deben de tener bien presente las autoridades porque
trataron de disminuir el impacto que iba a tener en el ideario colectivo el descubrimiento de la fosa, en vez de preocuparse por, cómo ha pasado esto enfrente de nosotros y de nosotras como funcionarios y funcionarias. A ver, si en vez de decir, miren, él ya no es de la policía, no tenemos responsabilidad, o el argumento de declararlo psicópata también es un error también, porque lejos de pretender reducir el hecho a las circunstancias personales del victimario, habría que preguntarse, la primera duda que tuvo que haber surgido en las autoridades es, bueno, si él fue policía, ¿será que hay otros policías implicados? ¿Cuál es el nivel de cobertura que pudo haber tenido en la zona? ¿Está vinculado a otras estructuras delictivas? Es decir, revisar el contexto, ¿no? Y ponerle atención al contexto tuvo que haber sido lo principal, pero no, la preocupación fue el impacto que iba a tener a nivel mediático. Y yo creo que está bien tener una estrategia de comunicación política, pero creo que la mejor estrategia de comunicación política es demostrar resultados y demostrar una auténtica preocupación por la gente y por resolver los problemas de la población. ¿Qué mejor comunicación política pudo haber sido en este caso que preocuparse por indagar sobre el hecho, contextualizar a la población sobre lo que ha pasado, decir cuáles son las medidas para que esto no ocurra, anunciar cuál iba a ser la intervención a nivel de la comunidad para tratar, ahí ha quedado una comunidad fracturada, ¿no? Con que estuviera pasando semejante cosa en las viviendas contiguas, ¿no? Entonces es una cosa sumamente grave que va más allá de tratar de desligarse de la responsabilidad que implica. El hecho mismo de que parte de las víctimas murieron durante el periodo de la cuarentena, ¿no? Entonces creo que los errores pues deben de afrontarse de frente, ¿no? Y la población creo que puede entender eso, y creo que es más valioso dar esta explicación, afrontarlo de frente, que prestarse a especulaciones como esas que obviamente surgen en la población. Mire, ¿cómo es que tratan de silenciar a los periodistas y silenciar el caso, no? ¿Será que están involucrados? ¿Será que lo están cubriendo? A eso se exponen los funcionarios, a esas especulaciones se exponen cuando su preocupación es solo por el tema mediático, ¿no? Entonces ese es un error importante que se debe de corregir, entre otras cosas, ¿no? Como la ausencia a la referencia directa hacia las víctimas. Pero también la otra participación ponía justamente de manifiesto su percepción respecto a la improvisación en algunas medidas que se están tomando. Y preguntaba cuáles pueden ser las consecuencias de esa improvisación. Creo que hemos visto improvisación, por lo menos eso es lo que uno puede creer, en virtud de la falta de elementos desde las mismas autoridades para pensar que no están improvisando. Pero, por ejemplo, cuando no se dan detalles sobre el plan control territorial, y no es que quisiéramos conocer los detalles operativos, sino los elementos teóricos, los indicadores de medición, aspectos que pudieran evaluar por qué rumbo va el tema de seguridad, ¿no? Cuando no tenemos esos elementos, lo primero que uno piensa es están improvisando, tal como el ciudadano lo expresaba, ¿no? De ahí la importancia de rendir cuentas a la población durante todo el ejercicio gubernamental. Y esa improvisación uno podría especularla en materia de seguridad porque no se conoce el plan control territorial, a pesar que incluso la Comisión Interamericana exhortó a darlo a conocer, y pudiera especular que además de en materia de seguridad, en otros aspectos se está improvisando por la falta de claridad. Consecuencias en el caso de materia de lo que está pasando en seguridad, ¿no? Bueno, una consecuencia inmediata va a ser una crisis en el sistema penitenciario, obviamente, y ya estamos viendo algunas de las cosas que pueden ocurrir, pérdidas de vidas humanas de personas que están en poder del Estado y por ende tienen el deber de resguardar la vida de esas personas porque están en buena cantidad, están en un proceso de investigación, están siendo investigadas. Hay otras personas que están condenadas que igual se le debe de resguardar su vida, ¿no? Y el sistema penitenciario debe responder al fin constitucional, que es rehabilitar, reinsertar a la población. Es inminente una crisis penitenciaria.
ojalá que no se sigan dando eventos como los que se han conocido en días recientes de que se pierden vidas humanas. Y también esa crisis penitenciaria, no pensemos como ciudadanos, como ciudadanas, que se queda solo ahí tras los muros de los centros penales, ¿no? Ya hemos visto la relación que puede haber entre la inadecuada administración del sistema penitenciario con lo que ocurre afuera de los recintos penitenciarios. Y estoy hablando de ese error que es conocido y todo el mundo lo sabe, que algunas decisiones que en gobiernos pasados se tomaron llevaron a convertir a los centros penitenciarios en lugares donde se perfecciona una persona para delinquir y se crean lazos sociales. En las pandillas tuvo un gran impacto ese tipo de medidas, por ejemplo, separar a la población o separarlos por centros penitenciarios, eso tuvo su impacto. Pero también, por ejemplo, personas que en este momento han sido capturadas y que no están vinculadas a ningún hecho delictivo, van a estar con otras personas que probablemente sí han cometido un hecho delictivo, ¿no? Entonces ahí eso puede generar crisis de todo tipo, incluso fuera de los recintos penitenciarios. Ya estamos viendo también el impacto en las familias, ¿no? Personas durmiendo fuera de los centros penitenciarios. Otra consecuencia que también ya la estamos viendo es la vulneración de derechos, ¿no? Tanto de las personas detenidas como de personas que eventualmente pudieran ser detenidas por un criterio bastante subjetivo, ¿no? Y a largo plazo, la sola detención no se traduce en la sostenibilidad de la reducción de indicadores de violencia. Las capturas masivas no es algo nuevo en El Salvador. Por decirles algo, entre 2019 y 2021 se reportan alrededor de 99,000 capturas. El gran detalle es que la mayoría de esas capturas era en flagrancia, como en este momento también las capturas son sin investigación. Ahí hay que hacer una comparación. De esas 99,000 capturas, entre 2019 y 2021, el 60-70% eran en flagrancia. De ahí que la población penitenciaria obviamente no creció en la magnitud de las capturas que hubieron. Por decir algo, 2019 cerró con 41,000 capturas, pero no esas 41,000 capturas se tradujeron en personas condenadas, ¿verdad?, o procesadas. Y eso solo puede implicar una de dos cosas: o impunidad, porque no se sustentaron las investigaciones y las personas tenían alguna participación delictiva, pero salieron libres, o arbitrariedad, es decir, que las personas habían sido capturadas sin tener ninguna participación delictiva. Ambas cosas son igual de graves. Eso es lo mismo que pudiera estar ocurriendo en este momento con todas esas capturas que están ocurriendo sin ninguna investigación, sin ningún sustento, pero con una diferencia, que hoy hay un nivel grande de injerencia del Ejecutivo sobre el órgano judicial. Y por eso es que los jueces, las juezas en este momento hay quejas de que no están haciendo audiencias donde se individualice la participación de cada una de las personas señaladas, ¿no? Y eso trae como consecuencia pasar a instrucción a personas con la modalidad de la detención y que podrán estar ahí 6 meses, 1 año o más detenidas. Ahora bien, Héctor, estas medidas improvisadas de las que estamos hablando a propósito del régimen de excepción y en otros casos, y también esta narrativa de los funcionarios que ya mencionaba Kerlin, ¿verdad?, de no admitir la responsabilidad de sus instituciones y los funcionarios. Todas este tipo de situaciones se han influido en los niveles graves que tenemos ahora de impunidad en caso de estos crímenes atroces, como el caso de Chalchuapa, por ejemplo, y de que cada vez se vayan encontrando más fosas clandestinas, porque esa solamente es una de las muchas que hay en el país. Se hablaba, parece que 9 en 14 departamentos, ¿verdad? Casi que en todo el país. Sí, bueno, la impunidad justamente ha sido, la existencia de impunidad en este tipo de delitos ha sido algo que ha propiciado que justamente continúe y que vaya en ascenso, ¿no?
porque si bien en un primer momento y al revisar datos sobre esto, las desapariciones en principio fueron atribuidas a grupos de pandillas, pero hemos visto cómo este delito lo vienen cometiendo actores distintos a las pandillas. Y estamos hablando de personas que no pertenecen a una estructura delictiva, pero ejecutan un delito de esto por el alto nivel de impunidad que tiene, ¿no? Es decir, desaparecer el cuerpo pareciera ser una garantía de que no va a haber una condena ni un proceso para la persona que lo ejecuta. Ahora, ¿qué factores contribuyen en que continúen las desapariciones, en que lejos de controlarlas, otros actores como personas que no pertenecen a pandillas, y aquí hemos visto casos de violencia intrafamiliar que termina en hechos delictivos, hemos visto casos de agentes involucrados también agentes de autoridad involucrados en temas de desapariciones? ¿Por qué en vez de disminuir va proliferando? Yo podría identificar dos razones fundamentales. Una tiene que ver con la ausencia de una política pública en materia de seguridad, ¿no? Que logre un balance entre la prevención y la represión, ¿no? Eso es un factor muy importante. Si estamos hablando de que, bueno, a la hora de procesar a una persona, hay bastantes probabilidades de que resulte impune, obviamente ese delito se sigue cometiendo, ¿no? Y esto nos lleva a la otra circunstancia, las prioridades a nivel de las instituciones. La Fiscalía tiene pocos recursos para atender este fenómeno, y eso obviamente tiene un impacto. De manera general, la Fiscalía tiene sobrecarga sobre sus elementos fiscales. Abogadas que llevan 300 casos, eso es insostenible, ¿no? Y aparte de eso, creería también, y este es otro factor vinculado a una estrategia de seguridad, el desarrollo de capacidades técnico-científicas para la investigación también. Algunos casos se han resuelto acá porque ha habido bastante presión ciudadana, y eso ha llevado a las autoridades a tomar cartas en el asunto, y entonces eso también nos lanza otro mensaje, ¿no? Cuando ha habido presión ciudadana, se han terminado resolviendo los casos, quiere decir que se puede resolver si se atienden los casos. Pero si no se atienden los casos, o si no hay presión, los casos no se atienden y quedan en la impunidad. Un ejemplo de ello es, de tantos que hay, ¿no? Ayer en la presentación de la investigación, estaba ahí presente la mamá de una de las víctimas de desaparición, un adolescente, porque creo que habrá tenido 13, 14 años cuando desapareció. Ya varios años, lleva 11 años creo desaparecido, y ese caso no tiene ninguna respuesta, ¿no? No ha habido una presión que haga reaccionar a las autoridades y que dé resultado como en otros casos. Entonces, ¿cuál debe ser el mecanismo? La presión para que las autoridades reaccionen, o más bien las autoridades deberían de institucionalizar la respuesta ante todos los casos, ¿no? Y hay que recordar que el acceso a la justicia es un derecho fundamental para la población salvadoreña. Entonces están esos dos elementos, la ausencia de una política pública en materia de seguridad y las prioridades institucionales en cuanto a distribución de recursos. Hemos visto cómo se destina recursos a cantidad de cosas, pero la Fiscalía sigue con esos problemas, ¿no? La policía sigue con esos problemas también. Agentes policiales con sobrecarga de trabajo, con bajos salarios también, hay que decirlo, condiciones laborales inapropiadas que pues terminan afectando la calidad del servicio que le prestan a la población, ¿no? Los puestos policiales, yo no sé en qué medida eso ha cambiado, pero de repente uno llegaba a puestos policiales que apenas tenían una máquina de escribir, ¿no? No sé en qué medida eso ha venido cambiando en la actual gestión gubernamental. Algunas condiciones laborales no han cambiado, bajos salarios, sobrecarga de trabajo, ¿no? Por ahí veía quejas uno sobre los horarios extenuantes a que están siendo sometidos, que deriva en un montón de cosas para los agentes policiales. Entonces las prioridades institucionales también habría que revisarlas y ver cómo dotar de mayores recursos a la Fiscalía
para evitar la sobrecarga y dotar de mejores recursos y condiciones a la policía también para desempeñar su trabajo. Sí, voy a leer un mensaje que nos llega vía redes sociales. Dice: buenos días. Desde la época de Martínez y aún antes ha existido una política de mentira, ocultamiento y asignación de culpa de parte de los gobiernos de turno. Nunca se ha querido destapar o aclarar los errores gubernamentales, siendo parte de la filosofía nacional de cerrar los ojos. Probablemente se requiere intervención extranjera, como se necesitó por parte de los forenses argentinos, para descubrir las verdades actuales e históricas, ya que solo se quiere olvidar y dejar en el olvido tantos crímenes impunes del país. Dice el caso de Chalchuapa, otro mensaje: es algo espantoso. ¿Por qué las autoridades están encubriendo este caso? ¿Qué habrá de fondo? Nos pregunta Carmen Fabiana. También dice: en general, en estos casos tan graves, trasladan la culpa a las familias señaladas como culpables y las comunidades empobrecidas, estigmatizadas. ¿Y el Estado? Cuestiona Carmen Fabiana. Bueno, es parte de los mensajes que nos están llegando. Ya tenemos poco tiempo. Kerlin, le quiero dar la palabra para que también hablemos sobre las recomendaciones que a partir de este estudio se dan a las instituciones. También hay algunas recomendaciones para el presidente de la Corte Suprema de Justicia y también otros funcionarios. Nos quedan nada más 3 minutos, así que de manera breve, Kerlin. Sí, bueno, quizás rápidamente mencionar que una de las principales recomendaciones es que a nivel institucional se establezca una política pública especializada en tema de personas desaparecidas. Es necesario que el Estado, a través de las diferentes instituciones que lo conforman y que son responsables de ver este tema, puedan establecer mecanismos que permitan centralizar la atención a las familias o a las personas que buscan a sus desaparecidos. Y es importante en este punto que se establezcan mecanismos adecuados para centralizar el tipo de atención que se le va a dar a estas personas que están buscando a sus familias en tema tanto de búsqueda, en tema de atención, de identificación de los cuerpos cuando son encontrados ya sin vida. También es necesario que se centralice el tema de la entrega de los cuerpos y el tema de las medidas de reparación que son importantes. En este caso de Chalchuapa, también se sugiere que se permita tener medidas de reparación colectiva. Nos preguntamos, por ejemplo, qué pasa con este Callejón Esteves, ¿no? ¿Cuál es la psiquis de las personas que están viviendo en esta comunidad al enterarse, darse cuenta que existía una persona que asesinaba, ¿no? Y que enterraba a sus víctimas en su misma vivienda? Entonces, una de las recomendaciones importantes que se hacen es que se permita que la comunidad entre a un proceso de medidas de reparación integral, colectiva, y que puedan ser atendidos tanto en temas de atención psicosocial, también en temas de violencia de género. Esas creo que son una de las recomendaciones más importantes y también es necesario que la Fiscalía y la Policía puedan mejorar su capacidad de investigar y su capacidad de persecución penal en estos temas, porque una de las principales afectaciones que se da es que los victimarios esconden a sus víctimas, las desaparecen porque existe total impunidad y esa falta de capacidad que tienen las instituciones. Ya para cerrar, quizás es importante mencionar que el tema de la prevención no lo estamos viendo. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos decía que El Salvador es muy bueno en atender ya las consecuencias, pero no estamos previniendo que el tema de la desaparición siga creciendo o siga sucediendo. Entonces es necesario que el Ministerio de Justicia establezca mecanismos para prevenir que esos delitos sigan sucediendo. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Gracias, Héctor, por haber estado con nosotros y haber abordado este tema. Gracias, Kerlin, también. Gracias a FESPAD por este tipo de estudios que nos muestran una de las tantas realidades
que vive El Salvador en estos momentos. A usted también muchísimas gracias por siempre estar pendiente de este espacio, por participar también. Recuerde, esta entrevista queda en nuestra página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube para que pueda compartirla. Muchísimas gracias, que tenga un excelente día. Esta fue la entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Somos la estación que te acompaña siempre.